Y en esta tarde, mis hermanos, he intitulado a mi mensaje La última noche en Egipto. La última noche en Egipto. En la palabra de Dios, mis hermanos, siempre se asocia a Egipto con la esclavitud, el sufrimiento, el dolor y el pecado. Por cuanto el pueblo de Dios sufrió ahí 430 años de esclavitud. Pero después de vivir ese terrible tiempo en Egipto, por fin llegó el día cuando los israelitas conocieron la libertad. Y la última noche en Egipto fue una experiencia que nunca olvidarían y que quedó grabada en su historia y en sus corazones. Porque la última noche que los israelitas estuvieron en Egipto fue una noche de muerte y de salvación. De muerte para los primogénitos de Egipto y para los egipcios. Y de salvación para los primogénitos de Israel y para los israelitas. Como será también el día que nuestro Señor Jesucristo regrese. Día terrible para los incrédulos de hoy, pero día grandioso y glorioso para nosotros, los cristianos. En realidad, el paralelismo es asombroso. Hermanos, la última noche en Egipto, Dios castigó a los egipcios, hermanos, matando a sus primogénitos. Ustedes recordarán la historia, hermanos, cómo Moisés había estado yendo a ver al faraón y le decía: deja ir al pueblo. Así dice Jehová: deja ir a mi pueblo. Como dicen en inglés, let my people go. Pero el faraón, hermanos, endurecía su corazón y decía: no, Señor, no se van de aquí. Y ahí los tenía, hermanos. Ya después Dios empezó a mandar plagas y plagas y plagas a los egipcios. Después ya Faraón quería que se fueran, hermanos, ya no aguantaba tanta plaga. Pero entonces Dios es el que le endurecía el corazón y no los dejaba ir, ¿verdad? Porque Dios quería castigar al pueblo de Egipto, hermanos, por ser tan crueles con los israelitas. Y la última plaga precisamente fue esta, la de la muerte de los primogénitos, ¿verdad? Fue la última noche que pasaron allí en Egipto los hijos de Israel, hermanos, y fue noche de muerte, como dije, para los egipcios, pero de salvación para los israelitas. Dios ya lo había anunciado, y bajo advertencia suya no hay engaño, hermano. Bajo advertencia suya no hay engaño. En Éxodo 11, del 4 al 7, dice la palabra: dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo y jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis
que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Y es, hermanos, así que ya Dios lo había anunciado perfectamente lo que él iba a hacer. Dios siempre avisa de antemano lo que va a hacer. Es interesante que el clamor y sufrimiento que habría entre los egipcios por la muerte de los primogénitos se describe de la misma manera que la tribulación mundial que está por comenzar y que traerá un clamor y un sufrimiento mundial sin precedentes. Fíjense cómo lo anuncia Dios en Mateo 24:21, dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual nunca la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Los mismos términos que usó Dios para referirse a la muerte de los primogénitos. Pero mientras los egipcios sufrirían por la muerte de sus primogénitos, los israelitas serían salvados y protegidos por Dios. Tú y yo podemos estar tranquilos porque el Señor nos salvará de esa terrible tribulación por su gran amor. Dios le dice a la iglesia de Filadelfia, que es la iglesia que representa nuestro período histórico, en Apocalipsis 3:10: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Así que Dios nos promete, hermanos, que mientras van a venir todos los juicios suyos en el mundo, hermanos, así como vino la muerte de los primogénitos, el Señor nos guardará de esa hora a ti y a mí. Amén. Nos va a llevar con Él antes que empiece ese terrible tiempo de tribulación. La última noche en Egipto, mis hermanos, la muerte de los primogénitos de los egipcios se cumplió tal como Dios lo había anunciado. Primero hablamos de que Dios ya lo había anunciado, pero ahora la Biblia nos narra cómo fue esa terrible noche, hermanos. Ahí en Éxodo 12, del 29 al 31, dice: y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, y les dijo: salid en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová, como habéis dicho. Hermanos, ese día fue el último día que pasaron ahí los israelitas, porque prácticamente los corrió Faraón, hermanos, al ver el clamor de todo su pueblo, hermanos, por la muerte de los primogénitos. Esto sucedió, mis hermanos, porque Dios siempre cumple lo que promete. Su palabra es firme y segura. Por eso, ignorarla es la más terrible falla en la que podemos incurrir.
tristemente, la gran mayoría de personas son incrédulas a las palabras de Dios. Y como los antediluvianos no entenderán hasta que sea demasiado tarde y ya se estén viviendo los juicios anunciados por Dios. ¿Se acuerdan de los antediluvianos, hermanos? Que no le creían a Noé que iba a venir un diluvio. Y nunca entendieron, hermanos, hasta que llegó el diluvio. Ya cuando entendieron, ya es porque el diluvio estaba sobre ellos. Y aunque corrieron, hermanos, al arca, seguramente tocaron, pidieron clemencia, quizás se arrepintieron, pero ya era demasiado tarde, hermanos. La puerta del arca estaba cerrada y ni Noé la podía abrir, porque la puerta que Dios cierra, nadie la puede abrir. Era tarde, era demasiado tarde. Y hermanos, tristemente así va a pasar otra vez, hermanos, porque la gente de este mundo no quiere creer en el Señor. Qué importante es creer a tiempo lo dicho por Dios. Por eso la Biblia dice que hoy es el día de salvación, hermanos. Amén. La Biblia nos dice que no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Mucha gente cuando estudia o cuando escucha la palabra de Dios dice, mañana, me falta un poquito, después. Pero cuidado, hermano. No te vaya a pasar que cuando ya quieras, ya no se pueda, hermanos. Hay que aprovechar ahora que la puerta está abierta, ahora que el Señor está con sus brazos abiertos, invitándote. Hay que aprovechar. No dejes que pase el tiempo. Dios ha anunciado en su palabra, mis hermanos amados, en el libro de Apocalipsis, que muy pronto vendrán a la tierra tremendos juicios, llamados los juicios de los sellos, los juicios de las trompetas y los juicios de las copas de la ira de Dios. Y sin ninguna duda se realizarán. Estos juicios harán sufrir enormemente a los hombres. Y la única forma de evitarlos es creyendo en nuestro Señor Jesucristo para ser parte de su iglesia. Pues Él vendrá por su iglesia antes que inicien estos juicios, para librarla de ellos. Por eso es tan importante que hoy mismo entregues tu vida al Señor Jesucristo y creas en Él como el único y suficiente Salvador de tu vida. Amén. Ahora, mis hermanos, la última noche en Egipto, Dios salvó a los israelitas. Así como mató a los primogénitos de los egipcios, hermanos, salvó a los israelitas, hermanos. Les mandó que prepararan un cordero. Un cordero. Eso está en Éxodo 12, del 1 al 6. Fíjense lo que dice. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el día 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia.
Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. O sea, el 10 lo tenían que separar y lo tenían que guardar hasta el día 14 del mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. O sea, el día 14, que fue el mes de Nisan, hermanos, el primero de los meses del calendario israelita, el mes de Nisan, el día 14, todos inmolarían a sus corderos, cada familia inmolaría su cordero. Este cordero, llamado el Cordero Pascual, sería escogido el día 10 de Nisan y sería inmolado, es decir, matado, el día 14 de Nisan, y moriría en lugar del primogénito de cada familia israelita. Así fue como hizo Dios. O sea, en todas las casas hubo un muerto, hermanos, pero en las casas de los egipcios fue el primogénito. En las casas de los israelitas fue el cordero. El cordero murió por el primogénito de esa familia. Nuestro cordero pascual es el Señor Jesucristo, quien se entregó para morir en la cruz por nosotros. Y así como los israelitas tuvieron que preparar sus corderos siguiendo las instrucciones de Dios, nosotros tenemos que creer en Jesús siguiendo sus instrucciones. El Señor Jesús fue inmolado exactamente el 14 del mes de Nisan, presentándose ante Dios por nosotros como un sacrificio perfecto. ¿Sabían eso, hermanos? Jesús, así como el cordero, lo mataron el 14 de Nisan. Jesús murió en la cruz el 14 de Nisan, ese mismo día, porque Él es el Cordero de Dios, hermanos. Fue el Cordero que Dios escogió para que muriera por ti y por mí, así como aquel corderito murió en cada familia de Israel por el primogénito. Entonces los israelitas, hermanos, pintaron las puertas con la sangre del cordero. Esa era la señal para que el ángel de la muerte no matara al primogénito de esa casa, que estaba pintada con sangre, con la sangre del cordero. Fíjense ahí en el versículo 7 de Éxodo 12, dice: y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así, como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Hermanos, fíjense bien, qué importante es obedecer lo que Dios dice, tal como Él lo dice. Si nosotros hoy día, hermanos, queremos salvarnos de esos juicios que vienen al mundo, tenemos que seguir las instrucciones de Dios.
Así como ellos, hermanos, que tuvieron que pintar los marcos y los dinteles de las puertas de sus casas con la sangre del Cordero, nosotros tenemos que creer, hermanos, en esa sangre que Jesús, nuestro Redentor, derramó en el Calvario. Amén. Para limpiarnos de todo pecado. Dios vio la sangre del Cordero Pascual, y se le llama Pascual porque así se llamó después la fiesta de la Pascua. Pero se le llama Cordero Pascual, ¿verdad? Dios vio la sangre del Cordero Pascual en las puertas y perdonó a los primogénitos de aquellas casas. Dios asimismo vio la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario y nos perdonó todos nuestros pecados, porque así como el Cordero Pascual tomó el lugar del primogénito de cada familia, Cristo tomó tu lugar, Cristo tomó mi lugar. Pero para que el primogénito de cada casa se salvara, se tenía que creer lo que Dios había ordenado, como nosotros tenemos que creer a Dios si queremos ser salvos. Amén. En otras palabras, si alguno de los israelitas, hermanos, hubiera dicho, no, yo que voy a matar un cordero y agarrar sangre y pintar mis pueblos, no, yo no voy a hacer eso. ¿Qué le hubiera pasado a ese israelita, hermano? Hubiera muerto su primogénito también. Pero todos tuvieron que obedecer a Dios, hermanos, para que sus primogénitos se salvaran. Y es lo mismo que nosotros debemos hacer, creerle a Dios, hermanos. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús en Juan 5:24? De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, cree al que me envió, a Dios, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Así celebraron los israelitas la primera Pascua, hermanos. Todos lo hicieron, ¿verdad? En esa noche. El Cordero, mis hermanos, murió por el primogénito israelita. Y la Pascua se instituyó como un memorial de la salvación de Dios. Los israelitas hasta el día de hoy, cada año, celebran la Pascua. El 14 de Nisan. La vuelven a celebrar año con año, porque recuerdan aquel día que salieron de Egipto, hermanos. Que el ángel de la muerte mató a los primogénitos de los egipcios. Fíjense lo que dice en Éxodo 12, 13 al 14. Dice, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y ese día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Jesús también celebró la Pascua, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo celebró la Pascua con sus discípulos para hacer memoria de la salvación del pueblo en la tierra de Egipto. Pero ese mismo día instituyó la cena del Señor como la señal del nuevo pacto basado en el derramamiento de su sangre bendita. O sea, la Pascua es la celebración de la muerte de los corderos ahí en Egipto. Pero ahora dijo Jesús, no, ahora viene un nuevo cordero que va a morir. Y ahora va a ser la cena del Señor. Por eso nosotros celebramos la cena del Señor, hermanos. Porque esa es la señal
del nuevo pacto que Dios ha hecho con la humanidad. Los israelitas entonces, hermanos, tuvieron libertad. Tuvieron libertad. Ese día salieron, al otro día en la mañanita, hermanos, por eso dice la última noche en Egipto, porque al otro día en la mañanita salieron de la tierra de Egipto hacia la libertad, hermanos. También nosotros, mis hermanos, hemos obtenido plena libertad en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Dios entonces, hermanos, estableció un testimonio para las generaciones futuras. Estableció la fiesta de los panes sin levadura como una costumbre perpetua para recordar durante todas las generaciones ese día glorioso, porque a Dios le gusta mucho que celebremos las bendiciones que nos da para nunca olvidarlas. Dios estableció también la fiesta de la Pascua, el 14 de Nisán, para que su pueblo nunca olvidara la salvación tan grande de los primogénitos de Israel mediante la muerte de un cordero. Esta historia, mis hermanos, fue también una profecía de lo que Cristo, el Cordero de Dios, haría por todos nosotros al tomar nuestro lugar en la cruz. Nosotros somos como los primogénitos de los israelitas en Egipto, pues Cristo nos ha salvado de la esclavitud del pecado. Y por eso nosotros cada año conmemoramos su nacimiento, su muerte y su resurrección gloriosa. Y continuamente celebramos también la cena del Señor y bautizamos nuevos creyentes siguiendo las instrucciones de nuestro buen Dios como fiel pueblo cristiano. Ahora déjame decirte que si sigues tú bajo la esclavitud del pecado, déjame preguntarte, ¿estás listo para que esta sea tu última noche en Egipto? ¿Estás listo para que el Cordero de Dios te salve de la condenación eterna y te lleve a la libertad? Te invito a seguir sus instrucciones. Él te dice, el que cree en mí tiene vida eterna. Juan 6:47. Y en esta tarde yo quisiera hacer un llamamiento, hermanos. El Señor te está llamando a ti hoy. La Biblia dice que todos somos pecadores, todos. Dios no ve el tamaño de nuestros pecados, Dios ve la raíz de nuestros pecados, que es la misma. Y Jesús vino para limpiar, para desarraigar el pecado de nuestra alma y para darnos la salvación eterna. Pero para poder tenerla nosotros tenemos que creerle a Él. Tenemos que creer en Él. Que decirle, Señor, yo entiendo que te necesito. Quiero entregarte hoy mi vida. Quiero que tú seas mi Señor y mi Salvador. Y hermanos, dice la Biblia que Jesús está a la puerta llamando. Y que si alguno oye su voz y abre la puerta, Él entra. Yo entraré a Él, dice, y cenaré con Él y Él conmigo. Vamos a cerrar los ojos todos, hermanos. Y voy a pedir si hay algún hermano, alguna hermana, alguna visita, alguna persona que en esta tarde le gustaría
que Cristo entre en su vida, en su corazón. Que Cristo venga a ser ese cordero que muera por ti y te dé la salvación eterna. Necesitamos creer en Él para tenerla. Por eso te estoy invitando. Si tú quisieras hoy decir: yo quiero, pastor, yo quiero creer en el Señor Jesucristo, yo quiero entregarle mi vida, te voy a pedir que levantes tu mano ahí donde estás, en tu lugar. Levanta tu mano. Yo quiero orar por ti. ¿Hay alguien esta tarde? Gloria a Dios que hay una persona. ¿Hay alguien más? Levanta tu mano. Gracias a Dios por esta otra persona. ¿Hay alguien más que le gustaría decir: Señor, yo quiero que tú entres a mi corazón, yo quiero entregarte mi vida? No le estás entregando tu vida a una religión, sino al Hijo de Dios, a Cristo Jesús, nuestro Redentor. ¿Hay alguien más que quisiera entregar su vida a Cristo? Gloria a Dios por esta otra persona. Puede bajar su mano, hermana. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Muy bien, mis hermanos, en estos momentos voy a pedir que estas personas que levantaron su mano vengan aquí conmigo. Yo quiero orar por ustedes. Vengan, por favor. Amoroso Padre Celestial, te doy tantas gracias por estas tres hermanas, Señor. Te doy gracias porque cada una de ellas ha entendido que Jesús, Señor, vino para salvarnos. Que así como aquel corderito tuvo que morir por el primogénito en Egipto, Jesús, nuestro Redentor, vino para morir por nosotros en la cruz. Yo te pido que entres en el corazón de cada una de mis hermanas, que tú las llenes con tu presencia. Mi hermana Pérez, mi hermana Ana Lilia, mi hermana Vero, Señor. Llénala, Señor, con la presencia de tu Espíritu Santo y perdona todos los pecados de sus corazones. Que ellas de aquí en adelante puedan caminar en victoria contigo, Señor, en su corazón. Bendícelas grandemente, Señor, y prepáralas para el día que has de venir por nosotros. Por Cristo Jesús te lo suplico. Amén. Gloria a Dios por mis hermanas. Gloria a Dios. Pueden pasar, hermanas.